Democracia y Libertad, y Esquerra tampoco entiendo que quiere tomar posición en la cuestión. Bueno, muy bien, pues pasamos a la siguiente PNL. Como todavía andan debatiéndose las distintas posibilidades de una transaccional, les preguntaré de nuevo, antes de pasar a la votación, a ver en qué términos queda la cuestión. Pasamos a la proposición no de ley, que aparece como punto sexto del orden del día, sobre la inmediata financiación. No, perdón, esta es la de Esquerra, la que aparece como número 7 en el orden del día. Proposición no de ley sobre la elaboración de un plan de evaluación y priorización de las infraestructuras, presentado por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Defiende la señora Rivera. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes ya a todos. Lo cierto es que el debate que tenemos en esta comisión es siempre de gran interés, puesto que las infraestructuras son, sin duda, un factor determinante en el crecimiento económico de cada una de las regiones y, en definitiva, de nuestro país. Y así lo vemos desde Ciudadanos. Lo que vemos desde Ciudadanos es que debemos darle una visión global para que, de alguna forma, no ocurra lo que ha venido ocurriendo en anteriores legislaturas, en anteriores años, en los que se ha sacado quizás un excesivo rédito político de las actuaciones en infraestructuras que se han llevado a cabo en las distintas comunidades autónomas españolas. Creemos que las infraestructuras se deben afrontar desde un punto de vista estratégico y que se deben de hacer con muchísima racionalización, porque estamos hablando de inversiones muy grandes. Por tanto, tenemos una gran oportunidad de invertir en infraestructuras cuya rentabilidad realmente revierta en la sociedad, en definitiva en los españoles, que son los que al fin y al cabo se tienen que ver beneficiados de las decisiones que tomemos en esta comisión y que se tomen en definitiva por los distintos gobiernos. Hemos visto desafortunadamente muchos ejemplos de que no ha sido así. Tenemos los claros ejemplos de aeropuertos sin aviones. Y eso es lo que propone Ciudadanos. Tenemos que acabar con esa serie de obras faraónicas que al final no se traducen en resultados, en definitiva en resultados para la sociedad medibles y de utilidad pública. Eso es lo que de alguna forma proponemos con esta proposición no de ley que hoy presentamos en la Comisión de Fomento. Miren, los últimos planes directores han presentado muchos, el PDI, el PIT, el PEIT, el PITBI, y en todos ellos confluye una única condición en común, y es que todos ellos tienen un claro color político. Creemos que es tiempo de que realmente exista un consenso en los planes de infraestructuras que afrontemos en el país, de manera consensuada por todos los partidos políticos, para que de alguna forma no sean utilizados como promesas electorales o como resultados o como promesas electoralistas en los distintos puntos de la geografía española. Creemos que es fundamental que empecemos a trabajar desde el consenso, y lo digo aquí en Fomento, que es una de las comisiones en las que muchas veces cuesta más ponerse de acuerdo, tanto por regiones como por colores políticos y partidos. Con lo cual, quería hacer una reflexión en esta defensa de esta proposición no de ley, y que pensemos de alguna forma en que debe primar el consenso y que se plantee realmente un órgano que sea quien decida, un órgano técnico que sea quien decida cuáles son las prioridades en infraestructuras en nuestro país, y que, por tanto, empecemos a trabajar desde ese marco nacional, que creo que es una visión que hasta ahora no se había dado. Es fundamental que se trabaje con transparencia, que se trabaje con independencia. Este órgano, por tanto, consideramos que debería de alguna forma estar adscrito al Congreso, que no debería de estar adscrito a un ministerio concreto ni a un gobierno, sino al Congreso, de manera que pueda disfrutar de esa independencia, de esa transparencia, y que de una vez por todas consigamos que las obras que se hagan en infraestructuras y las inversiones que se hagan en infraestructuras reviertan de una vez por todas en el beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también varias enmiendas en esta proposición no de ley. Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Catalán, el señor Bel Asensi. Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, valoramos en sentido positivo la proposición no de ley presentada por Ciudadanos. Nuestro grupo ha presentado una enmienda que es una enmienda formalmente de
modificación y nosotros estaríamos dispuestos a convertirla en una enmienda de adición complementaria para que se vea nuestra voluntad de poder facilitar el acuerdo, en tanto y cuanto entendemos que la propuesta, en esencia, la podemos compartir. Sería muy interesante fijar unos criterios objetivos transparentes a la hora de efectuar estas inversiones en infraestructuras. También entendemos que es básico este análisis coste-beneficio. Seguramente no es el único elemento sobre el cual debe pivotar las decisiones de las inversiones, pero sí que es importante que la ciudadanía, todas las instituciones implicadas tengan presente este análisis coste-beneficio en cada una de estas inversiones. Ya lo dejamos abierto en tanto que se establezca reglamentariamente cuál debe ser el importe sobre el cual, a partir del cual se debe adjuntar este análisis coste-beneficio en cualquiera de las inversiones. Por tanto, nosotros mantendremos nuestra enmienda, la reconvertiríamos y, en todo caso, hablaría posterior yo ahora con la portavoz de Ciudadanos a ver si pudiésemos incorporarla como adición y nuestro grupo votaría a favor de la propuesta en este caso. Muchas gracias, señor Asensi. Sobre esta proposición no de ley también hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista que la defenderá en este caso el señor Gordo. Gracias, señor presidente. Nos parece una iniciativa del máximo interés. Prueba de ello es que nosotros la llevábamos en nuestro programa electoral y la seguiremos llevando. Y además hemos presentado una enmienda porque entendemos que es absolutamente necesaria potenciar una evaluación integral, pero al mismo tiempo realizada por un órgano independiente y bajo las directrices del Parlamento, que es, en definitiva, quien tiene la soberanía nacional. En los últimos años, España ha realizado un esfuerzo inversor sin precedentes, tanto en infraestructuras lineales como nodales. Yo me atrevería a decir más. Estamos a la vanguardia. Ahora, esto es una condición necesaria, pero no suficiente para que un sistema de transportes sea sostenible. Hoy tenemos debilidades importantes en intermodalidad, en mejora de nodos, en movilidad urbana, en desequilibrio modal y también en eficiencia. Y cuando hablo de eficiencia, me estoy refiriendo fundamentalmente a mejorar la planificación y a mejorar los costes. Esto lo debería recoger el PIPI, el Plan Estratégico. Lo debieran haber recogido el resto de los planes estratégicos. Lo que ocurre es que el PIPI no recoge una herramienta de evaluación, ejecución y seguimiento, porque la obra hay que retroalimentarla y la actuación para ver qué resultados da. PIPI ni tan siquiera ha valorado las infraestructuras, ni tan siquiera lo ha sometido a la consideración de esta Cámara. Por lo tanto, deberíamos empezar la casa por el tejado. Yo anuncio que en la próxima legislatura, ya la tenemos registrada, presentaremos una proposición no de ley para definir un plan estratégico de transportes y las infraestructuras a su servicio para dar respuesta consensuado a los grandes retos que tiene el país. Pero necesitamos una herramienta de evaluación que sea integral, es decir, no solamente económica, sino social, medioambiental e institucional, que analice la viabilidad de los proyectos y de las actuaciones. ¿Cómo? Pues midiendo la inversión y también los gastos de explotación. Hay inversiones que no son sostenibles porque la inversión es lo de menos, pero el gasto de explotación lleva un 8, un 9, un 10% que hace incapaz. También no solamente los ratios económico-financiero de BAM, periodo de recuperación, sino también de utilidad, coste-beneficio. Que se encuadre en un plan a medio-largo plazo, como mínimo 10 años, y que esto se tiene que instrumentalizar a través de un órgano, una oficina que sea versátil, flexible, ante todo independiente. Claro, si la colgamos del Gobierno, pues acabará diciendo el Gobierno las obras que le interesen con un criterio no siempre acertado, gobierne quien gobierne, porque después hablaremos, con proyectos que sean de un carácter estratégico y hay que determinar dónde trazamos la raya, porque no podemos extender esta actuación
a un presupuesto de 19.000 millones del Grupo Fomento, pero hay proyectos que son estratégicos por su cuantía y también por su interés. Que no sea un órgano administrativo, porque requiere ante todo especialización, y creo que tiene que ser el Parlamento al cual se adscriba y el cual se le remitan los dictámenes para que el Parlamento al final decida la soberanía. Yo creo que es el momento de no reproducir los errores del pasado, pero también del presente. Aquí se han cometido errores en las radiales, claramente con una demanda mal calculada porque respondía a determinados intereses. Se han cometido errores con una planificación de una línea de alta velocidad que está infrautilizada en parte y no se ha potenciado otros servicios. Pero yo me quedo perplejo, porque cuando lo que se llama la nueva política vieja, porque es vieja, y aquí veo planteamientos y posicionamientos, lo que veo son intereses partidistas, intereses de grupos de interés, intereses oportunistas, lo acabamos de ver en esta Comisión de Fomento. Oiga, hemos estado viendo el tema del soterramiento de Murcia. En lugar de entrar en el fondo, ha habido quien ha destilado ignorancia con el tema del Musel. Auténtica ignorancia, porque esa es la política que algunos entienden. Bueno, es un error. O en el tema de la planificación logística de Castilla y León, a la que yo he hecho referencia. Claro, una cosa es la planificación logística y otra es las infraestructuras ferroviarias. Pero cuando decimos, oiga, analicemos todo a su tiempo, se reacciona reactivamente. Intereses espurios, que no entroncan con los intereses de los ciudadanos. Por eso necesitamos más que nunca una oficina, un órgano de evaluación independiente, técnico, que nos permita tener información para que decida la soberanía nacional, pero no adscrito al Gobierno y al mismo tiempo que nos permita romper los localismos y la visión a veces personalista o partidista de las infraestructuras que, sin duda alguna, contribuyen a la competitividad, al crecimiento económico, pero siempre y cuando sean infraestructuras eficientes y estén bien gestionadas. Es un paso obligado. Nosotros lo llevaremos en la próxima legislatura y espero que algunos para ese tiempo ya hayan aprendido y sepan sumarse a lo que necesita el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gordo. Tiene la palabra para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular el señor Alós. La señora Alós, perdón. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, mi grupo, el Grupo del Partido Popular, ante esta proposición no de ley del Grupo de Ciudadanos, en la que se pedía la elaboración de un plan de evaluación y priorización de las infraestructuras, hemos presentado una enmienda en la que quedaba constancia que compartimos los objetivos que se buscan con esta propuesta, que es mejorar la eficiencia, la rentabilidad, la evaluación constante, la transparencia de la inversión en infraestructuras en nuestro país. Pero sí dejaba claro en esta enmienda que efectivamente estamos tan de acuerdo que el Gobierno del Partido Popular a lo largo de estos 4 años ya lo ha puesto en marcha. Ya existe esta planificación que ustedes piden en su propuesta y planificación que además contiene instrumentos para lograr, pues efectivamente, la eficiencia, la rentabilidad económica y social. Por eso planteábamos que el texto se pidiera proseguir al Gobierno con el desarrollo de esos instrumentos. Y, señorías, les voy a explicar. En el plan de infraestructuras, en el PITBI, ya se está priorizando. Ya hay unos criterios claros de priorización. Han hablado en varias ocasiones de rédito político. Yo les digo, y sabrán ustedes perfectamente, sobre todo los señores del Grupo Socialista que han gobernado, que las grandes infraestructuras en este país generalmente las empieza un gobierno y las termina otro, porque son infraestructuras que tienen un largo periodo de desarrollo. Con lo cual, hablar de rédito político cuando se trata de infraestructuras que finalmente lo que buscan son satisfacer las demandas de los territorios y los ciudadanos que ahí viven, me parece una contradicción. Como digo, se está priorizando. ¿Cuáles son los criterios claros de esa priorización? Inversiones que contemplen los grandes ejes estructurales y los itinerarios de la red. 2, conexiones intermodales. Y tercero, infraestructuras estratégicas como las conexiones transfronterizas.
Pero también, señorías, el PIDBI ya articula fórmulas que permitan concentrar las inversiones en las actuaciones más viables mediante un sistema de evaluación de proyectos y teniendo en cuenta también otros criterios de planificación, como es la cohesión territorial. Ustedes han hablado de localismos, de intereses puntuales, de determinados partidos localismos. Señores, es que el territorio de España es un territorio complejo y necesita cohesión territorial, porque no solamente son grandes infraestructuras, sino… Ustedes hablaban del AVE. Miren, yo soy de una ciudad donde efectivamente el AVE duerme, en la ciudad de Huesca. Y se criticó en su momento porque dicen que hay pocos pasajeros. Duerme en la ciudad de Huesca porque coge a todos los vecinos de Zaragoza. Y eso nos ha abierto las posibilidades a muchos vecinos de la provincia de Huesca y nos permite traer también los fines de semana turistas. Si me perdonan. Bueno, en todo caso, el PIDBI también incorpora mecanismos de análisis coste-beneficio, y lo digo por la enmienda del Grupo de Democracia y Libertad, que pedía específicamente eso, y mecanismos que hagan la previsión de rentabilidad económica y financiera y social. Es obligatorio para la selección y priorización de todo tipo de inversiones el mecanismo y el análisis de coste-beneficio, que pretende prescindir de proyectos ineficientes, racionalizar recursos ante proyectos alternativos y obliga además a reducir los costes en la elaboración de los proyectos para que esos proyectos sean elegidos. Y también es obligatorio para inclusión o no de colaboración público-privada. Pero les diré más, la nueva ley de carreteras y la nueva ley del sector ferroviario, por primera vez, ambas han incluido las técnicas de análisis coste-beneficio preceptivo para la priorización de inversiones. Además, la Ley de Carreteras contempla un plan estratégico de carreteras como instrumento técnico y jurídico de las políticas sectoriales de carreteras. Este plan deberá contener criterios generales de programación, conservación, explotación también del sistema. Y hablando de la ley del sector ferroviario, refuerza también mecanismos para una planificación rigurosa de las infraestructuras ferroviarias. Establece la necesidad de aprobar con una amplia participación de las instituciones y agentes implicados y establece también la necesidad de publicar una estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de estas infraestructuras ferroviarias. Por lo tanto, creo haber detallado los mecanismos que ya están contemplados tanto en el PIDBI como en la Ley de Carreteras y en la Ley del sector ferroviario que ustedes están pidiendo en este sentido. Y yo les diría tanto a las señorías del Grupo de Ciudadanos como a sus señorías del Grupo del Partido Socialista que estén tranquilos porque la evaluación, el seguimiento, tiene medidas ya aprobadas y yo les diría, preocúpense mucho más de los miles de kilómetros de carreteras provinciales que tenemos en nuestro país que unen pequeños núcleos y municipios muy pequeños y que se encargan de ejecutarlos y de mantenerlos las diputaciones provinciales. Preocúpense de quién se va a encargar de ellos cuando ustedes lleven a cabo su propuesta de suprimirlas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alós. No sé si el Grupo Mixto quiere… Señor Baldoví, tiene sus 2 minutos para fijar posición. Muy corto. Si echamos un vistazo al mapa de las comunicaciones del Estado español, entenderemos por qué hacen falta este tipo de mecanismos. Si vemos que los primeros AVEs, ¿dónde fueron? Que fueron a Sevilla cuando estaba Felipe, o el segundo a Valladolid cuando estaba Aznar, entenderemos que hacen falta mecanismos absolutamente independientes y objetivos a la hora de acometer las infraestructuras. Si vemos que ciudades como Valencia y Barcelona, la segunda y la tercera, siguen sin estar conectadas por la alta velocidad, entenderemos que hacen falta estos mecanismos. Si vemos el aeropuerto de Castellón, absolutamente innecesario, lo podemos entender. Si se hubiera hecho un análisis de coste de beneficio, puede que el corredor mediterráneo estuviera hecho ya. Por tanto, no entendemos las palabras de la portavoz del Partido Popular, porque, esto ha avanzado, ha tenido muy poco éxito los mecanismos que han implementado a la vista de la lentitud, de la insoportable lentitud a la que han avanzado estas obras. Por tanto, desde el Grupo Mixto anunciamos nuestro voto favorable a la iniciativa. Muchas gracias, señor Baldoví. No sé si por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Muy bien, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Podemos la señora Pastor.
Muchas gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Podemos, En Comú, En Marea, quisiera aprovechar este posicionamiento para reflexionar sobre esta propuesta de PNL de Ciudadanos instando a revisar criterios de planificación y priorización. Creemos que son las grandes obras las que generalmente son realizadas por las grandes constructoras, que son las grandes constructoras las que en muchos casos realizan las grandes donaciones ilegales o pagan las grandes mordidas que caracterizan los grandes casos de corrupción. Donaciones de constructoras en los papeles de Bárcenas, registro simultáneo por parte de la Guardia Civil en la sede del PP y el despacho de Javier López Madrid, miembro del Consejo de Administración de la constructora OHL. Aprobación del polémico proyecto de Fertiberia en Huelva por parte de una ministra en funciones y exalto cargo de Fertiberia. Creemos, en fin, que son las grandes constructoras las que ofrecen luego los grandes puestos con grandes sueldos a los políticos que cruzan las también grandes puertas giratorias. Pero también son grandes, muy grandes, las consecuencias que pagan los ciudadanos. 2.000 euros al año, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este parece haber sido el criterio de priorización y planificación que ha prevalecido en esta legislatura. Defender a las grandes constructoras, planificar para ellas, no es sinónimo de defender el interés general o la marca España. Se habla mucho ahora del escándalo de los papeles de Panamá. Cabría seguramente alguna reflexión sobre el criterio que primó a la hora de favorecer a las constructoras españolas que lograron el contrato para la ampliación del Canal de Panamá. También podríamos valorar el hecho de que España, con el anterior gobierno socialista, sacara a Panamá de la lista de paraísos fiscales, mientras que sigue manteniéndola la Unión Europea. A colación de Panamá también podríamos hacer una reflexión sobre si quizá el ministro en funciones, Cristóbal Montoro, pudiera pensar en incluir Panamá en la lista de paraísos fiscales. Y aunque el Gobierno esté en funciones, este Podemos aprobaría la medida si se atreviera a llevarla al Congreso. Y esperamos también que la aprobara el Partido Socialista, que, visto lo visto, seguramente se arrepiente de haber apoyado que en su día saliera de esa lista de paraísos fiscales. La política, otras veces, ha buscado simplemente la política de fomento un rédito electoralista, una obsesión por pasar a la historia, inaugurando grandes infraestructuras megalómanas que son más útiles para satisfacer el ego del político de turno o su estrategia de campaña electoral. Es más llamativo inaugurar un edificio nuevo que acometer una rehabilitación. Los políticos españoles, como los grandes faraones, han usado las obras públicas para tratar de pasar a la posteridad por el sufrimiento, por encima del sufrimiento y la esclavitud de su pueblo. La Comunidad Valenciana, de la que provengo, es paradigmática a la hora de poner ejemplos de lo que ha sido la política de grandes inversiones a costa de los ciudadanos y del bienestar de las mujeres y hombres que la poblamos. Por todo ello, vamos a votar sí a este PNL, probablemente por motivos diferentes a los de su proponente, pero con la nítida conciencia de que si nuestros contratos públicos fueran más transparentes, si supiéramos cuánto del dinero público se ha ido solo a un puñado de megaempresas, si conociéramos los criterios reales de planificación y priorización e incluyéramos la voluntad de los ciudadanos en los mismos, otro gallo cantaría en este país de aeropuertos vacíos, de aves sin pasajeros. Pero ahí están. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Pastor. No hay más intervenciones en esta PNL. Pasamos, por lo tanto, si les parece, sobre la aceptación o no de las enmiendas y las transacciones lo dejamos para el final, porque entiendo que los portavoces siguen negociando algunos de los términos, lo dejamos para el final y las acumulamos